Siguiendo con la serie de vídeos sobre técnicas e instrumentos de evaluación, ya estaríamos en la tercera parte de esta serie y como ves en pantalla vamos a ver otra de las técnicas de evaluación, que es la entrevista. Estaríamos ya, como digo, en la tercera parte, una vez que hemos visto el general presentando las técnicas e instrumentos de evaluación. Primera parte, te aparece ahora una tarjeta por si no lo has visto para que puedas acceder a él. Nos iríamos a la segunda parte, donde ya hablábamos un poco más en profundidad sobre la observación como técnica de evaluación y algunos de los instrumentos que podían ser adecuados a esa técnica en un par de ejemplos. Te sale ahora la tarjetita también por si quieres ver ese vídeo y se te ha escapado. Y nos centramos ya en la entrevista. Esta es una técnica que, bueno, pues es aplicada en muchos campos distintos, pero en el caso de la práctica docente puede ser bastante útil, digamos, para obtener una evaluación, podríamos decir, cualitativa, una serie de datos que serían más bien subjetivos. Así que podríamos decir que en nuestro caso la entrevista puede ser una técnica útil que va a formar parte de la práctica docente, pero para, como he dicho, una evaluación cualitativa de los estudiantes. Para poder entender, ¿verdad?, en qué va a consistir esta técnica, bueno, pues es bastante fácil de imaginar. Sería pues el coger o bien a un estudiante o un grupo de estudiantes y lanzarle una serie de preguntas, pero que son preguntas que tienen que estar determinadas previamente. Vamos a ver ahora los distintos tipos de entrevistas que podríamos tener. Y lo que estamos buscando es centrarnos en una parte de la evaluación que llamamos, y también la vamos a ver un poquito más adelante, la evaluación, podríamos decir, ideográfica de o el estudiante o el grupo de estudiantes que yo vaya a someter a esa entrevista. Ventajas e inconvenientes de esta técnica. Podríamos empezar con las ventajas. Por ejemplo, podemos decir que la información que vamos a obtener de esta forma, entrevistando directamente, en este caso vamos a suponer a un estudiante que está implicado en algo, va a ser una información que es eminentemente real. Además, también nos permite valorar la actitud que tiene la persona que estamos entrevistando, no solamente durante la entrevista, sino previamente a la entrevista, ¿verdad? Ya la actitud con la que se enfrenta a esa entrevista nos podría dar información. Y si lo deseamos, si la entrevista va por, digamos, buen camino, podríamos profundizar mucho más allá de las preguntas que tuviéramos previamente ideadas, ¿verdad? Podríamos ir profundizando mucho más según sean las respuestas que nos va dando el entrevistado. Ahora bien, también presenta algunos inconvenientes. Vamos a ver cuáles podrían ser. En primer lugar, pues que una entrevista, para que sea útil, tiene que estar muy bien planificada. Ahora vamos a ver eso en los tipos de entrevistas. Así que la planificación de la entrevista lleva bastante tiempo y dedicación. Además, también requiere bastante tiempo el poder implementar esta técnica, es decir, el desarrollar la entrevista. Así que ese sería, para la acción docente, creo, el principal inconveniente. Y también hay otro que aparece aquí, que te lo señalo, ¿verdad? Que digo que el entrevistador puede tener prejuicios, pero esto no es referido a la persona que se entrevista en sí, sino a la situación, por ejemplo, de la que se quiere extraer información. Es decir, yo puedo ya tener una idea previa de qué puede estar ocurriendo y eso puede, podríamos decir, influir un poco en la objetividad necesaria a la hora de planificar y de llevar a cabo la entrevista. Podríamos decir que también hay problemas o hay inconvenientes por parte de la persona que tú entrevistas. Por ejemplo, como es una técnica en la que no hay anonimato alguno, la persona entrevistada se siente observada, pues puede, ¿verdad?, buscar respuestas que lo dejen en buen lugar para dar una buena imagen. Así que podríamos decir que estas respuestas, ¿verdad?, buscando dar una buena imagen cuando nos habemos observado, podrían desvirtuar un poco la objetividad que se busca. Y también otro de los inconvenientes es que la persona que entrevistamos puede ser parte del problema que estamos queriendo conocer.
Así que también existe ese sesgo. Esos serían, digamos, como los inconvenientes, los que podríamos remarcar más en esta técnica de la entrevista. Ahora bien, para diseñar una entrevista vamos a tener en cuenta varios aspectos. Así que nos vamos ahora a cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando la diseñamos. El primero de ellos sería, y este es bastante claro creo yo, definir y delimitar la información que yo quiero obtener. Así que eso es muy importante. Si voy a hacer una preparación previa de la entrevista, tengo que tener muy claro qué quiero yo conocer y por lo tanto voy a delimitar la información y a definirla muy bien. También tengo que, y es también obvio por motivos legales, garantizar la confidencialidad de la información que se va o que voy a recabar en esa entrevista. La persona a la que yo voy a entrevistar tiene que tener la absoluta certeza de que lo que me diga queda ahí en ese acto, en esa reunión, en esa entrevista. Y por último, y es también muy importante, toda esa información que yo recabe en la entrevista tiene que quedar registrada, al menos los datos más importantes. Y eso tenemos que hacerlo de forma lo más inmediata posible. Así que, en este caso, para esta técnica puede estar bastante indicado uno de los instrumentos de evaluación que veíamos en el primer vídeo, que sería la grabación. Si es posible, y eso sí, pidiendo siempre permiso, podríamos grabar la entrevista o tomamos notas de lo más importante en el instante. Si no es posible hacerlo en el instante, ya veremos que puede haber ocasiones en las que no, tendría que ser inmediatamente después. Es decir, no podemos dejar pasar tiempo porque perderíamos parte de esa información que hemos recabado. Una vez que tenemos esto claro, nos vamos a ir ahora a cuáles serían los tipos de entrevistas que podemos nosotros preparar. Vamos a ir entonces, empezamos por el tipo de entrevista que llamamos entrevista formal. Y dentro de este tipo de entrevista formal, que simple y llanamente nos estamos refiriendo a una entrevista que yo preparo previamente, podríamos dar tres tipos distintos dentro de este subtipo, ¿verdad? Y sería, en primer lugar, lo que es una entrevista que sería estructurada. Es decir, yo previamente me diseño un guión y hago la entrevista sin salir de ese guión. Este tipo de entrevista es, a mi modo de ver, un poco menos utilizable, podríamos decir, dentro de lo que sería el ámbito docente. ¿Por qué? Pues porque necesitamos, cuando queremos buscar cierta información, estamos buscando una información que es, podríamos decir, bastante personal. Trabajamos con los chicos y las chicas de manera muy personal, muy, entre comillas, ¿verdad?, íntima. Es decir, manejamos muchas situaciones delicadas, incluso sentimientos, ¿verdad?, que se ponen en marcha en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, al ser tan rígida, está estructurada, quizá no nos permita ahondar en según qué caso en la información que podríamos precisar. Sí que podría ser una buena forma si yo voy a entrevistar a personas que son ajenas a la acción docente como tal. Se me ocurre, por ejemplo, a la familia. Si hay algún tipo de problema en la familia que puede estar afectando al rendimiento, quizás sí pudiera ser buena que fuera una entrevista estructurada. La siguiente, el siguiente formato sería lo que llamaríamos la semiestructurada. Es decir, yo he preparado un guión previamente, pero en función de las respuestas que voy obteniendo, puedo hacer más preguntas de manera que pueda profundizar en alguna de la información que yo tenía, digamos, diseñada previamente que quería obtener. Es decir, yo tengo un guión, imaginemos, de 5 preguntas, pero en la pregunta número 3 detecto que la respuesta que me dan me permite volver a repreguntar, ¿verdad? Buscando algún matiz más, profundizando un poco más en la información a la que iba referida esa pregunta en concreto. Eso sería una entrevista semiestructurada y yo creo que es la que es más útil o más manejada dentro del ámbito docente. Y por último tendríamos la entrevista formal pero abierta. En este caso, digamos que no hago un guión previo, pero sí tengo claro qué información quiero conseguir y, digamos, busco el momento en el cual hacer la entrevista. Es decir, aunque no tenga un guión, sí que yo dirijo el momento en el cual quiero hacer la entrevista.
Esa sería un poco, ¿verdad?, esta tercera opción que llamamos dentro de lo que es la entrevista formal. Y después nos iríamos a otro tipo de entrevista, que es la que llamamos entrevista informal. Es un matiz con respecto a la última que hemos visto, que era la abierta. En este caso no hay una preparación previa. Y nosotros lo que hacemos es que empleamos este tipo de entrevista informal en situaciones en las que me surge la posibilidad de recabar información de interés, pero porque me ha sobrevenido, no que yo la haya planeado. Esa sería la diferencia entre una formal abierta y una informal. De todos modos, vamos a ver ahora unos ejemplos que creo que nos pueden dejar un poquito más claro de qué va la cosa. Por último, permíteme decirte que cuando aplicamos la técnica de la entrevista, lo que vamos a hacer es obtener información subjetiva. Esto es muy importante, ¿vale? Yo tengo que intentar digamos, revestir la evaluación de objetividad, pero en este caso, en el caso de la entrevista, yo estoy buscando información que es subjetiva. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que tener esto presente? Porque quizá pueda ser una magnífica información para hacer una evaluación ideográfica del estudiante. La evaluación, digamos, que tiene como, podríamos decir, dos normotipos. Una cosa que llamamos nomotética, que sería algo más formal, como evaluación, que sería la evaluación normativa y la criterial. Y después tenemos una que es la ideográfica, que hace referencia a la persona en sí, que yo estoy evaluando, a sus características individuales. La LOMLOE insiste mucho en que tenemos que tratar la individualidad. Por eso este tipo de técnica que me da información subjetiva puede ser muy buena para yo afinar en el proceso de evaluación. No puedo aplicar solo una evaluación nomotética a los estudiantes. No me puedo solamente fijar en lo que es lo que me dice la norma, la normativa, lo que son los criterios. Cuidado, tengo también que ver cuáles son las características que hacen, digamos, especial el caso de cada uno de estos estudiantes, y eso es lo que llamamos la evaluación ideográfica. Bien, una vez que tenemos esto claro, nos vamos a ir ahora a lo siguiente, que sería ver algún ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a irnos a algunos de los ejemplos y déjame que voy a empezar con lo que sería uno que yo creo que cuando se trabaja en equipo en clase es bastante común. Vamos a suponer que tenemos un equipo que no funciona bien en clase porque alguno de los componentes no encaja con el resto del equipo. Este sería el primer ejemplo que te planteo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues yo detecto ese problema. Normalmente ese problema también viene dado por los miembros del equipo, es decir, informan de que esto no funciona porque con este o con la otra no nos llevamos bien o hay algún tipo de problema. Bien, yo como técnica voy a emplear la entrevista formal, pero semiestructurada. ¿Por qué? Porque yo sé que quiero preguntar, pero a mí me interesa poder ahondar en aspectos más personales si las respuestas me permiten hacerlo. Así que yo llevaría un guión previo con algunas preguntas que van dirigidas a la información que quiero, esencialmente el por qué esa personita no está encajando en el equipo, y haga la entrevista a la personita o haga la entrevista al resto de los miembros del equipo, ¿verdad? Si hay alguna respuesta que me puede, digamos, hacer sospechar que haya algo más detrás, pues puedo ir repreguntando sobre ese aspecto. Por eso la técnica sería para mí esta que te digo, de entrevista formal pero semiestructurada. ¿Y cuáles serían los instrumentos que yo aplicaría? Bien, pues ni que decir tiene que el primero de los instrumentos sería el cuestionario, porque estoy haciendo una entrevista. Y aunque la persona no me esté, si es una entrevista, digamos, oral, ¿verdad? No me lo esté, podríamos decir, escribiendo sobre él y respondiendo por escrito, pero me está respondiendo de forma oral, es decir, sigue siendo un cuestionario. Y además, el diario del profesor. Como te pongo aquí entre paréntesis, también con la posibilidad de poder hacer una grabación si fuera el caso. Así que fíjate que yo, en este caso, serían dos instrumentos de evaluación y la posibilidad de un tercero para poder hacer el registro de lo que mi técnica me podría dar como información.
Y nos vamos a ir al segundo de los ejemplos. En el caso este, pues sería, que yo creo que también puede ser común durante el curso, el de un estudiante que notamos que ha bajado mucho su rendimiento de manera súbita. Es decir, iba a un nivel determinado y de buenas a primeras vemos que va en picado bajando el nivel y nos preocupa, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo en mente el que quiero hablar con este estudiante, pero no encuentro el momento, o el momento me surge sin yo, digamos, tenerlo previsto. Te lo voy a poner la técnica que yo usaría, pero además en el contexto que la usaría, ¿verdad? Para mí podría ser muy buena técnica una entrevista informal, pero por ejemplo, si yo la voy a llevar a cabo en una salida del centro, en una actividad complementaria. Es decir, vamos a tener que ir, yo qué sé, al teatro, que hay una serie de cosas que tienen que ver y tal. En el camino hacia el teatro, que vamos todos más distendidos, yo podría acercarme a este estudiante, ¿verdad? Y irle preguntando sobre qué es lo que pueda haber pasado para que baje su rendimiento. Este caso sería algo que me viene sobrevenido, yo no lo tenía previsto, sino que he visto el hueco, he visto que es el momento y puedo hacer la entrevista. Es una entrevista informal. ¿Qué instrumentos, verdad, podría yo usar para registrar la información? Claro, siendo el ejemplo, el contexto que te estoy diciendo, parece claro que el único instrumento que yo podría usar es el diario del profesor, que es donde voy a hacer el registro de la información. Pero es tremendamente importante en este caso que yo tuviera que registrar la información a la mayor brevedad posible, porque yo no llevo el diario conmigo en esa salida del centro, ¿verdad? Es decir, tengo que prestar atención a sus respuestas, hacerme una idea, quedarme con los datos importantes y en cuanto pueda tomarme nota de la información que he obtenido. Creo que con esto queda claro lo que sería la técnica de la entrevista y algunos de los instrumentos de evaluación que podríamos usar para registrar esa información. Si te ha gustado el vídeo, por favor, le das al dedo hacia arriba y si te suscribes al canal, pues ya me haces un favor enorme para poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.